Entonces, ese camino del aficionado, del curioso por mirar el cielo, comprando su primer telescopio, hoy en día está trabajando en un museo de ciencias, haciendo lo que más le gusta, que es la astronomía. Entonces, mi consejo, mi recomendación, sigan siempre lo que su corazón les dice de las cosas que a ustedes les gusta hacer. Porque finalmente eso es lo que les va a llevar, digamos, a ser felices y a nunca aburrirse de su trabajo. Para mí, yo no tengo un trabajo, yo tengo una pasión que lo hago todos los días, y qué mejor pasión que compartir lo que a mí me gusta con personas como ustedes, con niños muy pequeñitos, con abuelitos que es la primera vez que ven un telescopio y ves esa cara de felicidad, la misma cara de felicidad que yo tuve probablemente al ver por un telescopio a los 7 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, se unió ya con nosotros el doctor David. Le damos un aplauso para nuestro invitado y investigador destacado. Bueno, a continuación vamos a escucharle al profesor Pedro Acosta. Bueno, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Qué malo que en la presentación, la fabulosa presentación que nos dio aquí el camarada Rodrigo. ¿Por qué estamos aquí haciendo ciencia? De la misma manera, bueno, para poner un poco en contexto, yo soy de una generación anterior a Rodrigo. Yo sufrí lo que Rodrigo sufrió, en el sentido que un chico de 5 o 6 años en casa solamente había Canal 13, Canal 9, pero de algún lado me picó la curiosidad hasta que simplemente todavía en la ciudad de San Lorenzo se veía muy bien el cielo. Me picó la curiosidad, ¿qué hay ahí arriba? Ese misterio tan insondable fue creciendo. Al igual que Rodrigo, no conocía a nadie. Hasta el año 2005, yo creí que era el único aficionado en Paraguay. No porque no había entrado en contacto con nadie. Imagínense. Y yo ya estaba trabajando en el 2005, así que imagínense. Posteriormente, ya como me conocía el profe Blas, conocía mucha más otra gente y descubrí que no somos pocos aquellos que nos interesa bastante aprender un poquito más. Y sí, con el tiempo me metí en la parte de la astronomía, en la astrofotografía, pero para no repetir lo mismo, las mismas fases que ya comentó aquí el camarada Rodrigo, descubrí que tengo otro gran gusto. Me encanta la astronomía, me encanta la astrofotografía, pero descubrí que me encanta enseñar. Yo primero quería estudiar astrofísica, por motivos que no viene al momento aclarar, no pude hacerlo, y me metí a estudiar física en FACE, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque era lo más parecido. Me encantó, me abrió un mundo, conocí muchísima gente, pero de repente, como no había que sobrevivir, me dijeron, ¿por qué no querés hacer una pasantía en un colegio? Y lo hice. Y descubrí que realmente me encanta hacer esto. Compartir con amigos. A pesar que, como mis alumnos podrán confirmar, hay algunos días que están un poquitito menos dóciles. Realmente disfruto mucho enseñar. Y con el tiempo fue surgiendo otra particularidad. A mí me gusta la ciencia, me gusta la astronomía. ¿Cómo puedo hacer para llevar a más gente? Y empecé con el tema de la divulgación científica aquí en Paraguay. Pero ahí empezó un problema. Cuando uno le gusta la ciencia y empieza a estudiar, lo primero que pasa es desaparece la ilusión. Tú creías saber mucho y de repente te das cuenta que estás allá en el fondo. A mí cuando me dijeron quiénes iban a estar aquí con nosotros, pero con el tiempo aprendí que eso no nos tiene que desanimar. No, nos tiene que poner como meta. Yo quiero ser esto, yo quiero empezar. Y empecé les comento, yo era un chico que no hablaba en el colegio y ahora soy docente. ¿Qué fue lo que hizo que yo me haya
convertido en esto, esa pasión que tengo por la ciencia. Yo no sabía cómo usar las redes sociales, pero quería comprar. Dicen muchos que uno cuando, el famoso Carl Sagan decía que cuando uno está enamorado quiere contarlo a todo el mundo. Y yo estaba enamorado, sigo enamorado y espero continuar enamorado tanto de la ciencia como esto de compartir. Y a aquellos, seguramente algunos de ustedes que tengan esa idea, yo quiero compartir, quiero hablar de ciencia. Se preguntarán, bueno, ¿y qué empezamos? Empecé con las redes, como mencionaste, si ustedes siguen usando esas redes sociales, y ahí ya me sentí un poco mal, ya me empezó a doler la rodilla. Pero bueno, ustedes preguntarán, ¿qué hace el profesor en vez de su tiempo libre? En vez de estar descansando, divulgando ciencia, algunos dirán peleándose con señoras en las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, simplemente ese placer, seamos sinceros, que creo que tendríamos que tener por compartir esto, compartir lo que nosotros sabemos. Cuando mis alumnos se acercan, o cualquiera de ustedes, y viene y me pregunta, algo se activa aquí en mi encéfalo y soy feliz. Sí, ya sé que nos gustaría que esta profesión, que la investigación, que la divulgación fuese más remunerada. Pero no digan que esto que les voy a decir, probablemente lo haríamos gratis. Ese nivel de pasión es lo que me gustaría, yo quiero compartir con ustedes. Chicas, chicos, descubran, investiguen, hablen, compartan con un montón de gente, descubran qué es lo que les gusta, aquello que les apasiona. No les digo que eso automáticamente la vida de adulto deja de tener dificultades, todos sabemos que tienen muchas dificultades, pero hace más llevadera. Entonces, para terminar, para ir ya un poco de esto, a mí me encantó mucho este tema de la astronomía, me metí también en el tema de la astrofotografía y quise después, ¿cómo puedo llevar esto a más gente? Aquellos que me conocerán, si buscan Pedro Acosta en Instagram estoy como AstroProfe, me especialicé, bueno, la palabra especializar es, siento un poco algo osado frente de estas eminencias. Leí un poquito más. Cuando van a hablar aquí, ellos me voy a sentar ahí porque tengo un montón de preguntas. Pero me especialicé un poco más en la parte de astronomía y sobre todo astronáutica. ¿Cómo puedo hacer, primero para un poquito de esta pasión, transmitirle a mis alumnos? Si alguno de mis alumnos en algún momento piensa, eso me interesa, yo ya voy a ser feliz. Tal vez alguno de ellos quiera seguir una carrera científica, algo que pueda contribuir a mejorar nuestra sociedad. Entonces, chicos, chicas, no tengan miedo de perseguir aquello que les gusta. Reúnanse, siempre hay gente que le gusta lo mismo que ustedes. De esta manera ustedes van a poder cultivar y, como ya dijo Rodrigo, tratar de ser feliz en lo que uno hace. La investigación, quiero terminar con esto, la investigación durante mucho tiempo en Paraguay no se le ha vinculado con la docencia. A mí como docente me parece que es un graso error. Es más, me atrevería a decir, el profesor de escuela y de colegio debería ser el primer divulgador científico. ¿No se encontraron con un profesor de historia, de ciencias, que está tan enamorado de su materia que aunque sea por ánimo o por lástima, te anima a estudiar más, a querer conocer más eso que el profesor te está diciendo? ¿Se imaginan que mucho podríamos colaborar? No solo necesitamos más ciencia, más investigadores, necesitamos más divulgadores. Y yo personalmente creo que el primer lugar de divulgación no es en las redes sociales. Sí, es muy importante, pero debería ser en el aula de clase. Así que,
chicas, chicos, si tienen un profesor así, aprovechen. Porque no va a decirle, exíjanle a los otros profesores, bueno, vamos a tener un problema un poco ya diferente, pero aprovechen y traten de imitar, sean apasionados en lo que hagan. Como vamos a aprender enseguida, no importa la carrera que tú quieras seguir, la ciencia está en todos lados, en el derecho, en la historia, en la química, en la física. Si vieran la cantidad de derivadas que mis alumnos pueden decir, estamos en clases de informática y después salimos en historia, en Roma, en genética, porque se presta. Chicas, chicos, hagan su mejor esfuerzo y ojalá alguno de ustedes pueda cumplir lo que nosotros no pudimos hacer, llegar a hacer ciencia o por qué no en la parte de la enseñanza. Persigan sus sueños. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pedro. Apasionante siempre el profesor cuando cuenta, ¿verdad? Tienen que asistir a una de sus charlas o clases y todavía no le hicieron. Bueno, de la divulgación científica, de la física, ahora vamos a pasar a la biología. Estamos nosotros ante la profesora Andrea Weiler. Ella es doctora, bióloga, profesora de la Universidad Nacional de Asunción, una de las principales especialistas en conservación de especies y, como les dije hace rato, particularmente de los yaguaretés, ¿verdad? ¿Le gusta a usted los yaguaretés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero alguna vez le vieron de cerca? ¿No? Ella sí, ahí les va a contar algunas cosas. Tenemos suficiente tiempo, así que ella trajo una presentación para compartir con nosotros, así que vamos a disfrutarla. Y aprovecho de tratar de matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Les voy a hablar un poco de lo que yo hago y también desde una óptica femenina, diciendo, bueno, que en la ciencia por mucho tiempo las mujeres no tuvieron cabida, ¿verdad? Eso en el mundo que les toca vivir a ustedes, bueno, nuestros derechos femeninos están mucho más reivindicados, ¿verdad? Tenemos igualdad ya con los hombres, tenemos el respeto de los pares. Y no es que ellos sean una mala persona, es una construcción social que existió durante muchísimos y miles de años en la sociedad humana, ¿sí? Pero yo les voy a contar un poco el trabajo que yo hago en el campo. Y no sé si vos me vas pasando, yo traigo un pasador, pero mejor si me pasas vos nomás ya, ¿sí? La siguiente. Bueno, acá solo bien breve les voy a comentar a ustedes que la sociedad humana, o sea nosotros, la vida de cada uno de ustedes depende de la biodiversidad. Porque de la biodiversidad salen los medicamentos, los alimentos, todos los servicios ecosistémicos que les permiten a ustedes estar vivos, ¿verdad? El oxígeno que respiran, el agua limpia que beben, todo eso son servicios que nos presta la biodiversidad. Y en un mundo que pasó de ser local, porque nosotros antes producíamos nuestro alimento para consumo propio y hoy en día Paraguay es uno de los principales exportadores de muchos alimentos al mundo, como la carne, la soja, el maíz, la stevia. Esa globalización también trae un impacto muy fuerte sobre la biodiversidad, porque no estamos produciendo lo que nosotros necesitamos localmente, sino que tratando de abastecer a un mundo con una población en constante crecimiento, ¿sí? Bueno, yo les voy a... 4 más, por favor. Yo les voy a hablar un poquito del caso de Estancia Montañía, ¿verdad? Estancia Montañía es un lugar donde yo hice una investigación, está en el Chaco Central, y en el Chaco Central nosotros tenemos que los ecosistemas se desarrollan con... En cualquier lugar puede estar, bueno, tenemos el monte, la cortina forestal y las pasturas y las aguadas en un desarrollo agropecuario normal. Así es la ganadería en el Chaco, ¿verdad? Quiere decir que por cada 100 hectáreas de pastura hay que dejar 100 hectáreas de estas cortinas todos alrededor,
Y lo que nosotros evaluamos en esta investigación es cómo la fauna local, cómo los mamíferos, el puma, el yaguareté, el venado, el tapir, cómo ellos se adaptan a vivir en estas condiciones. Entonces, la siguiente. Lo que hicimos nosotros es utilizar cámaras trampa. Mediante estas cámaras trampa pudimos ubicar y encontrar los mamíferos en los distintos ecosistemas. La siguiente, por favor. Vamos nomás así. Y después esos datos, bueno, los traemos al laboratorio. En el laboratorio analizamos con todo el equipo. Siguiente. Y de ahí sacamos lo que nosotros llamamos las publicaciones científicas, ¿verdad? Esta es una publicación científica en una revista internacional bien reconocida, donde nosotros estamos explicando cuál es la contribución, en este caso, de los tajamares que los ganaderos hacen para que las vacas tomen agua a los mamíferos. Y también acá discutimos si estos mamíferos utilizan estos tajamares solamente en las épocas de sequía, cuando no hay agua en el monte, o utilizan todo el año. Entonces ahí nosotros podemos ver, estas son las comparaciones estadísticas que vienen de la base de matemáticas que ustedes dan en el colegio, ¿verdad? Y bueno, acá estas comparaciones, estos animales que están acá, tienen una diferencia significativa, quiere decir que utilizan estas aguadas más en la sequía que en las épocas húmedas del Chaco. Pero estos de acá ya se acostumbraron a los tajamares. Entonces utilizan los tajamares haya o no haya sequía. Ven que las barras son casi iguales y los intervalos de confianza se tocan, ¿sí? Entonces en esta interacción quiere decir que, por ejemplo, el venado, el aguarapopé, el zorro, el tirica, el yaguané, el ocelote y el pecarí del labiado utilizan las aguadas más fuertemente en la época de sequías. Pero todos los demás de acá, el pecarí de collar, el tapir, el zorro de patas rojas, el yurumí, utilizan todo el año, porque ya están en el ecosistema, ya toman eso como un elemento propio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a partir de este conocimiento nosotros podemos ir al siguiente paso, que es establecer recomendaciones de conservación. También nosotros miramos, ven como estas cortinas parecen carreteras, son como unas carreteras que pasan por todo este sistema ganadero. Y nosotros lo que evaluamos si estas carreteras sirven para que los mamíferos pasen. Y acá ustedes tienen un gráfico que se llama gráfico de burbuja y tienen nuestras cámaras que están en el monte, en el borde del monte, a 1,5 kilómetros el monte por esto, a 3 y a 4,5. Y vamos a ver por el tamaño de los globos de la burbuja que tanto se mueven las distintas especies que están acá en estas cortinas. ¿Son todas las burbujas iguales? Bueno, esa es nuestra primera conclusión. Las cortinas forestales no son eficientes como corredores biológicos para todas las especies, y eso se ve claramente acá. Hay especies que solamente entran 1,5 kilómetros y después vuelven atrás, o sea que si en 1,5 kilómetros no encuentran otro bosque, eso no les sirve de corredor. Hay otras especies que se mueven con mayor facilidad y hay otras especies que usan sin ningún problema, ¿verdad? Que no le importa qué tan largo sea la cortina, ellos se mueven con mucha facilidad. Siguiente. Entonces también nosotros ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué tan importante es el bosque? Y acá ustedes tienen un análisis multidimensional no métrico que lo que hace básicamente es un análisis estadístico. Parece complicado en el nombre, pero no es. Nosotros medimos quiénes son los mamíferos que encontramos en el bosque y en qué números. Quiénes son los mamíferos que encontramos a 1,5 kilómetros y qué número, a 2,5 kilómetros y a 3. Y después corremos este análisis y este análisis compara esas poblaciones, las poblaciones de mamíferos del bosque con la del borde, con la de 1,5 kilómetros, con la de... ¿Y qué tenemos acá? Fíjense, la comunidad del bosque y la del borde del bosque, donde termina el bosque, se enciman, ¿sí? Que es lógico, comparten especies. Pero esta es la comunidad 1,5 kilómetros, 2,5 y 3,5.
¿Vieron que como casi se separan los dos? ¿Sí? Estas son las comunidades mamíferos en la zona productiva y esta en el bosque. ¿Y qué es el punto importante acá? Esos bosques que tienen los ganaderos en sus estancias, un 25%, eso hacen porque la ley les obliga. Es una obligación por ley dejar el 25% de tu propiedad sin tocar y el resto vos podés hacer ganadería o agricultura o lo que sea. Entonces, ¿qué nosotros estamos mostrando acá? Que si la ley esta no existiese, nosotros vamos a perder esta comunidad mamífera. ¿Y quiénes están acá? El tahuá, que está en peligro crítico de extinción, el yaguareté, que está en peligro crítico de extinción, el puma, el yurumí, el tapir, o sea, todas las especies especialistas, y el tahuá, que es endémico del Chaco, todas las especies especialistas y endémicas vamos a perder, se van a extinguir de las zonas productivas, no van a haber más, va a ser acá como la región oriental donde no se dejaron bosques. ¿Y quiénes son los que van a poder convivir con la ganadería o con nosotros? Las especies que son plásticas, las especies que son comunes y se adaptan fácil, como los zorritos, algunos armadillos o el aguarapopé, ¿verdad? O especies que viven siempre en la zona periurbana. Alrededor de mi casa viven 2 zorritos y yo siempre cuido que no le coman a mi gato, ¿verdad? Porque de noche pasan, a las 6 de la tarde ya pasan. Yo vivo acá mañana en Roque Alonso, nomás en Surubí, ¿verdad? Y ahí tengo 2 zorros, hay venados, entonces esas especies son un poco más plásticas y pueden convivir. A ver, siguiente. También nosotros hacemos análisis de esta otra publicación que hicimos de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Todo el mundo habla de desarrollo sostenible, pero ¿qué es? ¿Cómo un ganadero puede saber si es sostenible, en qué es sostenible y en qué le falta mejorar? Entonces nosotros aplicamos una metodología que se llama SAFA, que tiene 4 componentes, ¿verdad? Uno es obviamente la parte ambiental. Yo soy sostenible si cuido el medio ambiente, si tengo políticas inclusivas para la biodiversidad, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es solo, yo tengo que ser sostenible económicamente, porque si no me voy a fundir. O sea, mi agricultura, mi ganadería o lo que yo haga, tiene que producir para que yo le pueda dar de comer a mi familia, ¿verdad? Entonces ese es el otro punto que medimos nosotros. Después el otro punto es la gobernanza de un lugar. ¿Qué es la gobernanza? Estoy al día con los impuestos, cumplo con todo lo que dicen las leyes, tengo una titulación original y en buenas condiciones de mi terreno, etcétera, cumplo con las normativas de zonificación para el desarrollo, etcétera. Y la otra parte es el componente social. O sea, yo no puedo producir agricultura o ganadería y de eso mantener una buena vida para todas mis familias y mis empleados que vivan en la miseria, sin seguro médico, sin salud para sus hijos, sin buenas comidas en sus platos. Entonces nosotros lo que hacemos es medimos eso y le decimos esto es sostenible, esto está medianamente aceptable y estos ya son por debajo. Entonces con todos los indicadores los ganaderos pueden, o los agricultores o los pequeños productores pueden saber cómo está su sistema, y esta es una metodología que implementó la FAO, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes vean un poco que las cuestiones van mucho más allá de que a mí me gusta el yaguareté, yo amo el yaguareté, ¿verdad? Y esto no es un yaguareté, ¿verdad que es? ¿No? ¿De África? Ah, ahí estamos. Bueno, entonces, leopardo. A ver, siguiente. Bueno, y en eso hicimos también unas capacitaciones de sostenibilidad para los productores. Les enseñamos a utilizar esto que viene basado en los ODS. La siguiente, para que ellos puedan bajar el impacto de la ganadería sobre el medio ambiente. Una más. Y evaluamos también el conflicto, porque ahí sí ya aparece el yaguareté y el puma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros metimos ganadería en el Chaco. ¿Y quiénes viven en el Chaco? El puma y el yaguareté. Entonces nosotros metimos alimento, ellos ven eso como alimento, en un paisaje que está dominado por estos 2 grandes felinos, y nosotros no tuvimos eso en cuenta, nosotros simplemente no fuimos a hacer ganadería.
Y de eso deviene este conflicto del que les voy a hablar un poco, a ver el siguiente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esta es la dieta ahí está el menú del yaguareté, ¿verdad? Y la dieta del yaguareté. Y pueden ver que el yaguareté come cosas tan chicas como un tatu bolita o cosas tan grandes como un tapir. Entonces, por aquí nomás ustedes le meten al gato, al perro, a la cabra, a la oveja, al ternero, al desmamante, y acá le pueden meter también a las vacas adultas. Ellos ven alimento, ¿sí? Entonces, esta plasticidad en la dieta de esta especie es la que nos causa a veces estos problemas. A ver, vamos a ver la siguiente. ¿Dónde pasa esto? ¿Verdad? Ahí tienen ustedes, bueno, este yaguareté, yo encontré el ternero que recién había matado, entonces puse una de mis cámaras enfrente y me fui, vine 2 días a buscar, ni por ahí me iba a quedar cerca, ¿verdad? Porque hay que respetarle a los animales. Este es un gran depredador, no es agresivo por el ser humano porque sí, pero es de tener cuidado. O sea, uno no se expone a estas situaciones. Y él, miren cómo puso la pata encima de la vaca y miró directo a mi cámara. Me dijo, esto es mío, no sé lo que hace esa tu cosa acá, pero es mi alimento. Y esto es lo que ocurre, es que a veces los ganaderos pierden muchas cabezas de ganado por esta situación. Entonces, causa un conflicto entre la producción y la conservación. No es que el yaguareté no pueda vivir en zonas agropecuarias, sino que es perseguido y matado porque come ganado. A ver la siguiente. Entonces son estas cosas que pasan. El productor pierde y pierde y pierde cabeza de ganado, no sabe qué hacer, nadie le informa, le educa, le ayuda, le acompaña, las políticas públicas tampoco ayudan y terminamos en una situación como esta, ¿verdad? Y esto es una cuestión muy común. Esto hizo el hombre desde que es hombre, no es algo que pasa acá en Paraguay nomás. El ser humano persigue lobos, zorros, osos, ¿verdad? Leones, tigres de Bengala. ¿Y qué pasa? Todas esas especies están por extinguir. Y el conflicto sigue. Entonces esa no es la solución. Si nosotros estamos por hacerle desaparecer a la especie y no podemos solucionar el problema, ese no es el camino. Entonces, a ver, siguiente. Lo que nosotros hacemos, esta es una foto de una hembra con cría que fotografiamos acerca del Teniente Pico en el departamento de Boquerón. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar la coexistencia, pasar de la situación que no queremos, que es esta, donde se le mata, a pasar a una coexistencia fuerte. ¿En qué se basa? Se basa en la separación de nichos, que el yaguareté tenga sus presas naturales, que pueda cazar, que qué sé yo, y también que la gente local esté muy educada y capacitada en cómo proteger su ganado y el respeto a la naturaleza. Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando de lograr con todas las acciones que llevamos a cabo. Siguiente. Entonces, ¿qué hago yo básicamente? Bueno, cuando me llama algún productor o tengo algún proyecto para poder ayudarles a ellos, me voy al campo, instalo las cámaras trampa, me reúno con ellos, me dicen dónde les ataca el yaguareté o el puma, que les están comiendo, y después hacemos un análisis siguiente. ¿Cómo? Estas son las fotos, así me quita una cámara trampa una foto, ¿verdad? La cámara trampa es un dispositivo que yo pongo y todo lo que pasa enfrente queda fotografiado. Entonces, ¿qué información biológica yo obtengo de esto? ¿Cuántos individuos hay? Primero, ¿qué especie es? Este es un yurumí. ¿Y cuántos individuos hay ahí? 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está hablando de su época de reproducción, de la forma en que ellos cuidan a sus crías, o sea, mucha información importante. ¿A qué hora están activos? ¿Dónde están activos? Porque cada cámara está georreferenciada en un lugar específico. Nosotros tenemos eso cargado en GPS, entonces yo puedo hacer un mapa de la distribución de esas especies. Y también las temperaturas y la fase lunar, que muchas veces influyen mucho en el comportamiento de los mamíferos. Siguiente. Bueno, y con toda esta información tenemos, fíjense, esto no es un parque nacional. Estas son fotos de establecimientos ganaderos donde respetan la biodiversidad. ¿Qué tenemos acá? Que le tenemos al puma, al yaguareté, este es un ocelote, el zorro de patas negras, el zorro de patas rojas, este es un hurón, acá tienen una guarapopé, un cuatí, una eira, el yaguané o el zorrino,
el famoso tirica, y este es un jaguarundí que es primo hermano del puma que tienen allá arriba. Entonces fíjense todos los carnívoros que hay acá. Siguiente. Y después tenemos los ungulados. Este es el tapir es pariente del elefante. ¿Sí? Este es un tapir, acá tienen un venado, este es un tahuá, este es el tañicatí y este es el cureí. Ustedes sabían que el tahuá estaba considerado extinto en la ciencia, se le conocía solo por fósiles. Y en 1974 vino un norteamericano acá a Paraguay, que se llamaba Andrew Daver, y viajó al Chaco y le vio vivo. Y él casi se muere. Para lo que ustedes entiendan lo que es la importancia de la divulgación científica, él vino a encontrar una especie que ellos consideraban que hace más de 10.000 años se extinguió. Y él vino y lo encontró ahí en el Chaco. Y nosotros, ay, ¿qué es lo que este gringo se exagera tanto? Como que nunca en su vida vio un tahuaje. Nosotros ahí ni siquiera sabíamos que para la ciencia la especie estaba considerada extinta. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era un poco también una medida del aislamiento científico que teníamos acá en el Paraguay y la incipienncia de la ciencia con respecto al mundo. Siguiente. Y ahí le tienen al famoso yurumí, este es el caguaré, el tatubolita, este es un armadillo endémico del Chaco que se llama Euphractus, que se llama Ketophractus vellorosus. Tenemos el villosus, que es el otro, son dos endémicos del Chaco, el tatucarreta, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, el carpincho, ahí tienen también el acutizaiyú, este es el capitibolí, que no es un conejo, es una mara. Después sí tienen el conejo ahí, chaqueño, y el tucatuca, que vive bajo tierra, come raíces de árboles y sale muy de vez en cuando de esa galería. Bueno, y entonces ¿qué hacemos? Medimos nosotros. Esto es lo que vienen a encontrar los ganaderos, dicen la pucha, otro ternero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos todos los datos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde ocurre? ¿Qué categoría de animal es? ¿Es chico? ¿Es recién nacido? ¿Ya es grande? ¿Verdad? Y con toda esa información siguiente, hacemos lo que se llama un mapa de calor. Esto habrán visto ustedes alguna vez en la tele. Cuando hablan, por ejemplo, un brote de dengue y te ponen así un mapa de calor, ¿verdad? Cuanto más intenso el color, más dengue hay en ese lugar. Nosotros aplicamos lo mismo, porque fíjense que este establecimiento donde nosotros estábamos trabajando tiene 23.000 hectáreas. ¿Saben lo que es una hectárea? ¿Saben qué dimensión tiene una hectárea ustedes, no? Es una manzana en una ciudad. O sea, 23.000 manzanas en una ciudad. Yo llego con unas cuantas técnicas para proteger al ganado. ¿Y dónde pongo si tengo 23.000 manzanas para elegir? Entonces yo requiero información científica para hacer eso, porque si no voy a ser totalmente ineficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé que voy a atacar acá, que voy a proteger el ganado acá, que este lugar me interesa mucho, que por acá también y por acá. Entonces, si yo hago eso, acá que mato uno o dos, o sea, no es tanto, no son tantas las pérdidas, pero ahí en los focos amarillos yo me encierro en la solución. Siguiente. ¿Y qué hacemos? Bueno, le ayudamos a espantarle al yaguareté o al puma sin hacerle daño, para protegerle al ganado. Una más. Entonces, en esto nosotros no trabajamos solo, que es lo otro que yo les quiero decir. Ciencia no se hace solo. La ciencia se hace entre varios. Yo tengo todo un equipo. Yo les vengo a hablar a ustedes en nombre de un equipo, 28 investigadores conforman el equipo que dirigimos nosotros en la universidad. ¿Sí? Y también las instituciones que nos dan el respaldo, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional de Asunción. Tenemos colaboraciones internacionales muchas veces, en este caso fue con la Universidad de Salamanca, la Wildlife Conservation Society, WWF. Esos son nuestros partners, son las empresas o las instituciones ONG que apoyan el trabajo que hacemos. Y ese apoyo significa poner el dinero para que el trabajo se pueda hacer, ¿verdad? Siguiente. ¿Y qué hacemos? Otra cuestión, bueno, ahí ya estamos, le ayudamos al ganadero, qué sé yo, pero también nosotros tenemos que entender más de la biología de estas especies.
nosotros hicimos un proyecto que seguimos hasta ahora, donde fuimos al campo, tomamos la caca de los carnívoros, a través de esa caca llevamos al laboratorio siguiente. Bueno, yo decía siempre que este era un proyecto de mierda, pero literal, perdón, pero así era, ¿verdad? Entonces nos íbamos, hacíamos todo ese proceso súper oloroso y desagradable, pero en el laboratorio hacemos un proceso que se llama alicotado. De ahí hacemos una extracción del ADN siguiente. Y bueno, antes les voy a contar el proceso. De ahí nosotros extraemos el ADN, amplificamos y secuenciamos. Entonces yo te puedo decir si esta caca es de puma, si es de yaguareté, si es de ocelote, te puedo decir qué comió, te puedo decir si es macho o hembra, y te puedo decir qué diversidad genética tiene la población si yo encuentro muchas muestras de estas. Y puedo decirte si hay cuellos de botella que le puedan llevar a la extinción a la especie y cómo se está adaptando a este mundo donde nosotros estamos modificando su hábitat. Siguiente. Bueno, y finalmente, creo, no sé si tengo más tiempo, pero sí, hay tiempo. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de asegurar el hábitat y la conectividad. O sea, eso que nosotros hicimos para mostrar que el 25% es importante para las políticas públicas, porque siempre hay gente que dice, bueno, el gobierno nos tiene que dar permiso de poder desarrollar toda nuestra propiedad. Y aquí nosotros estamos mostrando cuál va a ser el efecto de eso basado en ciencia. No que me guste la ganadería, que no me guste, basado en ciencia, ¿sí? Después hacemos investigación. Elaboramos materiales educativos. Este es un libro que se llama Animales Asombrosos del Chaco, que publiqué yo. Es un libro para niños. Hice con el apoyo de mi equipo. En realidad esta editorial en Alianza me había hablado para hacer un libro. Ellos tenían otra idea y yo les convencí de que tenemos cosas tan hermosas en el Chaco y tan únicas que vale la pena contar, y realmente el libro quedó súper lindo. Hicimos también una guía para productores agropecuarios para que conozcan las especies, porque muchas veces yo les nombré así un montón de especies. ¿Ustedes conocían todas las que yo les nombré? No. Le pasa lo mismo a los productores. ¿Y qué pasa? Si vos no conoces, ¿qué te va a importar a vos qué le pasa? Que si vos ni siquiera le conoces. Entonces es importante la divulgación, es importante que la gente conozca lo que tiene. Aunque vos conozcas y digas, no, para mí es una porquería, pero por lo menos ya conoces y ya tenemos un valor. Para vos es una porquería. Entonces yo puedo trabajar en cambiar tu valor y mostrarte por qué eso no es una porquería, es algo bueno, importante, etc. Pero si vos no conoces, no existe, no podemos hablar del tema. Entonces para mí la parte educativa es súper importante. Y bueno, trabajamos en reducir el conflicto y buscar alternativas de cómo nosotros podemos certificar también algunos productos que vengan del agro como amigables con el yaguareté o con la naturaleza, para que ellos puedan sostener esto, ¿verdad? Porque realmente todos estos programas, todo esto que yo les digo a los productores, vamos a ponerse en cerro, vamos a ponerse cerco eléctrico, es plata al final. Entonces, yo consumidor responsable, ustedes consumidores responsables. Ustedes son mucho más que en nuestra época, nuestra generación. Yo cuando era chica jamás miré la fecha de vencimiento o qué contenía, si tenía azúcar o no, algo yo, ¿verdad? Ustedes ya están mucho más educados que en nuestra generación en ese respecto. Entonces, si ustedes tienen una carne que saben que es amigable con la naturaleza, que ese ganadero convive con el puma y el yaguareté, la idea que nosotros queremos fomentar es que ustedes prefieran comprar esa carne que una carne que ustedes no saben si el productor está matando todos los yaguaretés, los pumas y la biodiversidad en esos ambientes. ¿Sí? Entonces ahí viene un poco nuestra responsabilidad social. Entonces, como yo les decía, esto no se hace solo, esta es parte del equipo. Nosotros somos 28 investigadores que trabajamos en esto. Y lo que hacemos también es comunicar estos resultados a la comunidad científica, ¿verdad? Porque es una parte muy importante de la ciencia. Para que exista algo en ciencia tiene que estar publicado, o si no, no existe. Y nosotros de repente, yo digo, bueno, pues yo traigo un bus y nos vamos al Chaco, se van a subir toditos.
Después yo vengo acá y digo, bueno, tenemos que hacer un informe técnico-científico con estadística en inglés, van a desaparecer toditos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa mucho en la ciencia, se hace mucho, se reporta y se publica poco. Siguiente. Hacemos muchas actividades con niños, así que aprovecho también para invitarle acá a los profes. Nosotros en julio, la última semana de julio, tenemos la Semana de la Ciencia de FACET. Es una semana que está hecha para la comunidad educativa de los colegios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esa era una semana que era vacaciones para los profes, porque nosotros terminamos un semestre y después una semana después empezábamos otro. Y el decano una vez dijo, bueno, vacaciones son en enero, un mes de vacaciones, ¿para qué quieren tanto? Entonces, esa semana, él determinó que iba a ser la Semana de la Ciencia y que todos los investigadores de la facultad están obligados a abrir sus puertas en sus laboratorios a toda la comunidad civil que quiera venir. Y con un enfoque prioritario para los colegios. Entonces, nosotros estamos recibiendo alrededor de 3.000 chicos que vienen de colegios durante un maratón de una semana. Normalmente el lunes montamos todos los stands, tienen física, química, biología, geología, todo lo que hacemos en la facultad, todas las cuestiones medioambientales, estadísticas, matemáticas, ¿verdad? Y hacemos estas actividades desde las 8 hasta las 6 de la tarde durante 3 días continuados y los viernes desmontamos, después nos quedamos así tirados sábado y domingo, ¿verdad? Bueno, entonces la Semana de la Ciencia, están invitados. Siguiente. Bueno, este es el libro del que yo les hablaba, que es un libro muy lindo que cuenta un poco la biología de varias de nuestras especies. Siguiente. Y bueno, hablar con los productores es algo muy importante también, ¿verdad? Entonces yo generalmente doy muchas charlas y conferencias en la Asociación Rural del Paraguay, en las salidas de campo de la ganadería. Y trato de explicarles a ellos los puntos claves para la sostenibilidad de esos establecimientos. Y bueno, ahí hacemos varias actividades. Esta fue una actividad nocturna también, nos fuimos a un bar con los chicos y ahí participamos de una actividad que se llama Pit of Science, que es para mayores, ¿verdad? Donde se le invita a los científicos y a la gente que quiera a un bar de noche y tomamos una cerveza y los científicos te van contando lo que ellos hacen. Entonces vos te vas mudando de mesa a mesa, vas escuchando lo que dicen distintos científicos y esta es una actividad internacional que se celebra una vez al año en todo el mundo en simultáneo. Y finalmente nosotros tuvimos esta actividad, con eso cierro, creamos un movimiento ciudadano. La ciencia ciudadana para mí es algo muy importante. Yo tengo 3 proyectos de ciencia ciudadana en este momento. Y uno de ellos es Somos Yaguareté, que es un colectivo ciudadano donde trabajamos en la conservación del yaguareté con toda la sociedad, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, nada más mostrarles que el campo es divertido, pero que a veces también tiene sus grandes desafíos y estas somos todo el grupo del equipo que una vez teníamos que ir a hacer un trabajo y nos quedamos varados. Bueno, un tractor nos rescató a nosotros, nuestro auto se quedó ahí empantanado. Tuvimos que rescatar otro día, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, con esto agradecerles, chicos, y no sé si tienen después alguna pregunta, yo me quedo acá atenta. Un aplauso para la profe. Bien, por favor, aguarden sus preguntas para el final, ya va a llegar. Y como cierre, vamos a tenerle al doctor David Galeano, antropólogo. ¿Quién habla guaraní acá? ¿Bae Chapá? Muy bien, muy bien. Bueno, el doctor David Galeano es antropólogo, lingüista, presidente y director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, uno de los principales referentes en los estudios sobre el guaraní, sobre las culturas y lenguas autóctonas de nuestro país. Y bueno, él también les va a hablar de qué es lo que hace. Muchas gracias, Eduardo. Quiero antes de empezar agradecer y felicitar acá a Ciencia del Sur, la persona de Eduardo Quintana, por esta importante iniciativa de acercar la ciencia, o en este caso a los divulgadores, a los que se dedican al campo de la ciencia, a las instituciones educativas, a la sociedad. Así como de hecho nos contaba recién la
profesora Andrea, también el caso del profesor Rodrigo, del profesor Pedro, que nos estuvieron comentando de sus respectivas experiencias. Bueno, al agradecerles a ellos por esto, quiero referirles brevemente lo que hace a mi campo de trabajo. Como bien decía en este caso el profesor Pedro, el docente, en este caso el docente universitario, tiene que no solamente dedicarse a transmitir conocimientos, a divulgar conocimientos que ya fueron de alguna manera descubiertos por otros, por gente especializada, por gente que definitivamente hace ciencia, y en las salas de clase los docentes divulgando, difundiendo esos conocimientos. Sin embargo, en el ámbito universitario, como acaba de mostrarnos la profesora Andrea, no solamente es dar clases, es hacer investigación, hacer ciencia, y al hacer ciencia también divulgar a través de los materiales impresos, de los libros, de las revistas, de las publicaciones. Bueno, eso en el campo de cada uno, ustedes escucharon. Ahora yo les sumo lo mío, que tiene que ver con el tema de por una parte la lengua guaraní, por el otro lado, como bien decía Eduardo, el tema de la cultura. No solamente la que está vinculada a las comunidades indígenas, sino que a la que está vinculada, digamos, al Paraguay, a lo que llamamos comúnmente la cultura popular, la cultura tradicional. Bueno, en ese proceso yo llevo ya un buen tiempo, tengo una partida de años dedicándome a esto, y a lo largo del tiempo aprendí algo muy importante que cualquier persona que se dedica a la ciencia debe de fomentar en su persona. Primero que nada, esa especie de apego, de amor, de respeto a la verdad, a no tener que en una de esas, por ejemplo, falsear datos, porque muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Uno descubre una cosa y que puede complicar en algo a alguien o a alguna situación, entonces uno como que reduce ciertos números para que esa complicación no sea tan evidente, y eso de hecho no corresponde. Uno tiene que siempre, al hacer cualquier tipo de investigación, referir exactamente lo que vio, exactamente lo que encontró. Y en el caso mío, esa es una regla que yo tengo en mis actividades. La otra es lo que se llama la disciplina. La disciplina es una cuestión fundamental, es rigurosa. Muchas veces la tarea de la gente que hace ciencia no es una tarea así tan liberal, en el sentido de que uno puede hacer en un momento, dejar de hacer en otro momento alguna investigación. Cuando uno se mete de lleno en un proyecto, lo ideal es iniciarlo y terminarlo a como dé lugar. Y como bien contaba la profesora y nos mostraba acá, muchas veces las situaciones se presentan complejas. Hay veces tenemos un problema, un accidente en el camino, y de alguna manera hay que superar. Bueno, esto es que les cuento porque justamente en parte de mis investigaciones, yo, por ejemplo, he tenido que visitar muchas comunidades de nativos, de indígenas y obviamente comunidades de paraguayos. Por darles una simple referencia, visitar comunidades indígenas requiere de todo un proceso, que no es que uno puede ir hoy, sentarse con ellos y ponerles un micrófono, una grabadora, o grabarles en un video y que ellos comiencen a contar todo lo que tienen. Eso es una cosa imposible entre ellos. ¿Por qué? Porque también son celosos de los conocimientos que tienen. Uno tiene que varias veces acercarse, conversar con ellos, ganarse su confianza, demostrarles inclusive que lo que ellos nos van a contar, o en un momento determinado nos cuentan, va a tener una utilidad para otras personas, y que mediante esos conocimientos las otras personas que lean o que vean esos materiales van a cambiar también su postura, su impresión acerca de ellos. Porque muchas veces la imagen que tenemos, una buena parte de la sociedad, es de que son indios, y de que son sucios, de que son salvajes, de que son ignorantes, y bueno, una serie de cosas que a veces decimos, que a lo mejor por esas circunstancias de la vida solemos ver acá en las zonas urbanas, pero eso no representa la totalidad de lo que son los pueblos indígenas de Paraguay. Yo no sé si ustedes saben que en este momento, de acuerdo al último censo,
son 140.000 personas que son nativas, que son indígenas hasta hoy. De la población total del Paraguay de 6.109.000, 140.000 son nativos indígenas. Y a veces nosotros generalizamos, son todos indios, pero no, otra vez ellos tienen una nacionalidad, una identidad. A veces son afines, son próximos por una lengua general que habla, que tiene otra vez sus matices. Por ejemplo, yo digo que están los indígenas de la familia lingüística guaraní. Y si yo digo eso, toda la región oriental siempre fue tradicionalmente un territorio guaraní. Si ustedes se ubican al norte del Paraguay, allí donde está la Mambay, departamento de la Mambay, allí están, por ejemplo, los conocidos con el nombre de Paíta Vitená. Son guaraní, pero su nación se denomina Paíta Vitená. Les voy a poner un ejemplo que va a marcar la diferencia con los otros. Ellos en materia religiosa no son cristianos, tampoco son católicos. Algunos de ellos han salido y se han hecho cristianos, por ejemplo, de distintas denominaciones, católicos, bautistas, evangélicos, en fin. De todo vamos a encontrar también ya entre los que han salido de sus comunidades y hoy están metidos en territorio de la cultura paraguaya tradicional. Pero ellos tienen una religión que es la religión propia de ellos, una religión guaraní. Y los Paíta Vitená, por ejemplo, al dios que tienen, le llaman Ñaneramoy. Ñaneramoy es nuestro abuelo. Y dice Ñaneramoy, Yusú, papá. Yusú sería una palabra equivalente a Guazú. Guazú es grande, nuestro gran abuelo. Y papá significa último, último. Es el último de todos, pero a su vez el primero. Así le llaman los Paíta Vitená al dios que tienen. Ñaneramoy, Yusú, papá. Bueno, luego vamos a encontrar desde Concepción, en el departamento de San Pedro, en Canindeyú, en Caaguazú, en Guairá, en Cazapán y Tapúa, inclusive al otro lado, en Misiones Argentinas, a los llamados Mbuyá, los Mbuyá guaraní. Y los Mbuyá, por ejemplo, denominan al dios que tienen, hablan el mismo guaraní que nosotros, obviamente tienen sus pequeñas diferencias, pero ellos le llaman al dios que tienen Ñanderú. Nosotros le decían Ñaneramoy, nuestro abuelo, los Paíta Vitená, pero los Mbuyá le dicen Ñanderú, papá Tenondé. Papá es el último y Tenondé es el primero. Nuestro padre, el último de todos, pero el primero de todos. Una especie de alfa y omega, principio y fin, ¿verdad? Ellos le llaman así, allí ya está una diferencia. De cualquier forma, el que habla guaraní sabe, en cualquier lugar del Paraguay o en cualquier zona del territorio guaraní, va a saber siempre que Tamoy, Ramoy, Jamoy es abuelo y que Túa o Ru es el padre. Se entiende eso al hablar guaraní. Luego en la costa del río Paraná, por ejemplo, están los llamados Abá guaraní. Ellos son también guaraní, pero son otra nación. Y ellos le dicen al dios Ñanderú Gusú, nuestro gran padre. Esa es la denominación que le dan. Y otra vez tienen prácticas a veces diferentes en distintas cuestiones. Por ejemplo, los llamados Abá guaraní que están en la costa del río Paraná, desde más o menos Salto del Guairá hasta el sur de Ciudad del Este, ellos tienen la costumbre de preparar sus tejidos, lo que llaman comúnmente, o sea, para preparar los tejidos, ellos utilizan la fibra de una planta muy conocida que existe en la zona del Alto Paraná, de Caaguazú, la zona de Canindeyú, que se llama huembé. Y del huembé ellos quitan las fibras y con eso ellos hacen los tejidos. Constituyen lo que comúnmente llamamos complementarias, ropa que ellos usan. Los otros, por ejemplo, son los Mbuyá guaraní, en muchos casos ya no tienen el huembé y utilizan lo que llamamos la planta del caraguatá, que es otra variedad. Bueno, entonces a ellos les caracteriza hacer tejidos usando fibras de caraguatá. Son situaciones que fácilmente una persona que comienza a trabajar con ellos, que comienza a conocerlos a ellos, de a poco comienza a observar. Por eso, para hacer este trabajo, uno requiere de un buen tiempo de aproximación, de estar con ellos, acercarse, compartir. Hay veces uno hace una pregunta, ellos se callan, no dicen nada,
Entonces uno ya tiene que entender que esa no fue una pregunta oportuna, pero de a poquito. Normalmente hay veces uno puede tardar hasta un año en ganarse esa confianza. Ellos también muchas veces nos ponen a prueba. Si ustedes tratan hay veces con los indígenas que todavía mantienen su tradición, que están viviendo todavía en sus comunidades, repito, no me refiero a los que están por acá, ellos normalmente tienen una costumbre muy particular, no piden nada, pero insinúan. Por ejemplo, en algunas ocasiones nosotros fuimos y nos decían ellos querían comer la galleta y el pan nuestro, pero lo correcto hubiera sido para nosotros que nos digan, bueno, tráeme galleta, quiero pan. Pero nunca dicen eso, ellos dicen en guaraní, por ejemplo, ayer cuando la vende galleta, ¿verdad que es rica la galleta de ustedes? Y por ahí tengo la vende pan, qué lindo es el pan que consumen ustedes. Pero y por ahí tengo la vende galleta. ¿Verdad? Pasa haciendo expresiones como de admiración, pero nunca jamás dice quiero, dame. Entonces para el buen entendedor pocas palabras, la siguiente es una bolsa de galletas. Y de por allí, por ejemplo, alguien salía y decía, pues qué linda camisa, y por ahí te hablan de camisa, allí van mi porano de camisa. ¿Es por ahí? No, no hace, ya sí siempre está repetido y por ahí. Siguiente visita, unas cuantas camisas, ¿verdad? Pero son maneras, por más que ustedes en algún momento puedan decir, pero eso no está bien, de todas maneras, lo que quiero significarles es que ese proceso de aproximación a ellos involucra una serie de actividades como esta que les estoy contando. Tienen ciertas cuestiones misteriosas que a mí me han llevado muchos años llegar a descubrir. Por ejemplo, después de mucho tiempo a mí me invitaron a una ceremonia que van a hacer próximamente en este mes de junio. Un dato importante para cualquiera de ustedes que no conoce es que, por ejemplo, el año nuevo de los guaraní no coincide con el año nuevo nuestro occidental. El año nuevo nuestro es el 1 de enero. Ellos celebran el año nuevo cuando aparece la primera luna llena en el mes de junio, que notablemente coincide con esa fecha aproximada del 21 de junio. Un poco antes, un poco después, que justamente para nosotros es el inicio del invierno. Y allí para ellos empieza el año y ellos hacen una celebración. Y para esa celebración, ellos eligen a niños que a veces pueden tener de 6 a más o menos 12, 13, 14 años. Está un líder espiritual que sale del lugar donde está, donde ellos tienen su templo. Ellos le dicen a eso Opui. El Opui es el templo de ellos, no es el Tupao que nosotros conocemos en guaraní, no es la iglesia repito, tradicional cristiana, es la iglesia que tienen ellos como guaraní. Entonces él va a la comunidad y comienza a buscar a niños que tengan una particularidad, que todavía no tengan el labio inferior perforado y que las chicas todavía no tengan la oreja perforada. Entonces a esos él los convoca, le dice, bueno, van a ir tal día, normalmente ahora después de esta fiesta del 15 de mayo, unos días después, ya estos líderes comienzan a recorrer y a reclutar a estos niños. Los llevan más o menos en una cantidad de 12 a 15 hombres, varones y mujeres. Y por espacio de casi 20, 25, a veces 30 días, dependiendo de cuándo va a aparecer la primera luna llena, que hasta hoy yo no sé cómo diablos saben ellos, pero le dan en el ojo, nunca fallan un día con respecto a la primera luna llena. Ellos cuentan 12 lunas llenas y la 13ª es un nuevo año. 12 lunas llenas y la 13ª siempre para ellos es el inicio de un nuevo año. Si alguna vez se preguntaron ustedes por qué la luna es Yacir Guaraní, por qué tenemos que decir a los meses Yacir Teí, Yacir Coy, y es justamente por el ciclo lunar. Luna nueva, luna creciente, luna llena, cuarto menguante. ¿Y cuánto duran cada una de esas fases? Y 7 días, total 28. Estamos hablando por eso de un mes lunar. Y el año de ellos, si quieren, también es un año lunar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ellos llevan por espacio de casi 30 días, 20, 25, 30 días a estos niños, y durante ese tiempo ellos le cuentan a estas criaturas todo lo que ellos tienen que saber de su cultura.
Es como una escuela, colegio y universidad que se desarrolla en un corto tiempo de 30 días. Todo ellos tienen que saber allí. Quedan encerrados, por decir de alguna manera, y después de eso se preparan para el gran día. 3 días antes de que aparezca la luna llena, ellos comienzan a danzar, comienzan a cantar y comienzan a rezar. Ellos dicen que hay 3 maneras de comunicarse con Dios. Uno es a través de la plegaria o de la oración, que en guaraní le decimos ñemboé. Otra es el canto, y que nosotros decimos en guaraní purajei, ellos le dicen por ahí. Y lo tercero es la danza, el yeroquí. Esas son expresiones practicadas de manera ordenada, respetuosa, solemne por ellos, son como una forma de comunicarse ellos con Dios. Cosa sorprendente, llega el día y ellos van a participar de un gran momento. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es Caraí? Díganme qué es Caraí. Señor, ¿y qué es Cuña Caraí? Señora, perfecto. En el mundo guaraní, Caraí y Cuña Caraí no significa lo que para nosotros significa acá, señor y señora. Para ellos Caraí significa tener derechos cívicos. A partir de que ese niño de 6, 7, 8, 9, 10, 12 años se le perfora en esa ceremonia especial el labio inferior, se le pone una especie de palillo parecido a un escarbadiente que se conoce con el nombre de tempetá. El tan es de duro, tempé es el labio, la parte inferior. Le preparan a esa persona. Hay una planta que ellos usan mucho, la hoja de una planta que se llama curupaí. Donde ustedes escuchen en adelante la palabra curú, siempre relacionen con algo mágico, algo que tiene un superpoder, ¿verdad? Curú es algo que tiene un poder extraordinario. Y allí es curupá, pa es completamente. Y es la planta. Entonces es una planta que tiene un poder especial. Ellos se frotan el labio con una especie de zumo que preparan estrujando la hoja con un poco de agua, meten allí y se van frotando unas media hora antes. Y las mujeres hacen lo mismo en la oreja, del lado derecho. Cuando llega el momento cumbre, es cuando hay veces el papá, hay veces un tío, el hermano, se acerca a ese niño, el que está enfrente le tira el labio, ellos le dicen a eso uniatá, y otro que está por detrás le clava. Le clava y le perfora el labio, una especie, hablando mal y pronto de piercing, ¿verdad? Un piercing guaraní eso hace. Y entonces allí automáticamente pasa a ser Caraí. Y la mujer que le perforan la oreja, a eso le llaman Nambishan, y que hoy se le dice Nambishan. Nambishan es el aro. Bueno, con ese aro esa mujer pasó a ser Cuña Caraí. En síntesis, ese niño Caraí, esa niña Cuña Caraí tienen derecho de participar de las reuniones con los adultos. Ya no van a quedar afuera van a quedar los otros niños o poco más grandes que todavía no tienen el labio perforado y no tienen todavía la oreja perforada, pero estos que en ese momento pasaron a ser Caraí y Cuña Caraí ya pueden estar entre los adultos, ya pueden elegir a una autoridad en la comunidad y a ellos y a ellas se les pueden asignar actividades que estén en este caso en el nivel de la edad que ellos tienen, pero ya pueden desarrollar responsabilidades. Esa es una cuestión que me llevó mucho tiempo, por ejemplo, entre los países de Tená, de llegar a conocer, ver, grabar, tomar fotos con la anuencia de ellos. Pero fue una especie de demostración, primeramente, de mi parte para con ellos y ellos para conmigo, de confianza. Después de decirme ellos, bueno, ahora podés venir, te invitamos. Y de esa ceremonia que participé yo, también participaron algunas otras personas que pasaron por la misma experiencia que yo pasé. Solamente que algunos de ellos le decían, en el momento que se perforaba el labio o la oreja, le pedían a esas otras personas que se retiren. Y solamente unos cuantos nos quedamos a ver ese momento. Son situaciones como esas que yo, así como decían acá los profesores, en algún momento decía yo, ¿será que alguna vez voy a poder visitarlos a ellos, compartir con ellos, conocer parte de su cultura? Era mi gran pregunta. Llegó el momento, pero llevó mucho tiempo. Hay una última cuestión que les quiero comentar. Una vez
Tuvimos mano a mano acá con Eduardo y siempre me llamó la atención, por eso es algo que valoro mucho en Ciencia del Sur y en Eduardo en particular, el gesto de promover también todo lo que tiene que ver con la lengua y la cultura. Ustedes saben que una de las maneras más comunes de agresión que nosotros tenemos cuando alguien se muestra callado, a veces cabizbajo, no participa, a veces una de las primeras formas de agredir a esa persona es decirle qué indio que sos, vos que sos indio, que por eso no hablas. El indio hermano habla, yo que soy indio, ¿vale? Eso es muy común. Pero lo que pasa es que también nosotros somos ignorantes, nosotros no entendemos por qué ellos permanecen callados. Y les voy a contar esto y probablemente más de uno de ustedes después cambie su actitud, si es que alguna vez pensaron en esto de la forma que les dije. La palabra para ellos, la palabra sagrada, la palabra es Dios. Dios es el que sale a través de la boca de cada uno de nosotros. Y entonces cuando ellos no sienten la necesidad de hablar, directamente no hablan, permanecen callados. Y ese hecho de permanecer callados puede durar muchísimo tiempo. Muchas veces ellos rematan cualquier cosa con que es muy paraguayo también, con la hanili. Y allí se acabó la historia. No somos de hablar largo y tendido como en este caso estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Pero entre ellos todas las expresiones son puntuales y son veraces. Si él, por ejemplo, en algún momento vio un lugar donde había muchas plantas de bocayá, de cocotero, le dio el nombre de bocayatino. A lo que decía la profesora Andrea Yaguareté, acá en Paraguay hay lugares que se llaman Yaguaretecuá. ¿Por qué? Porque en esos lugares abundan o abundaban en el momento de ponerle el nombre de los Yaguareté. Ellos miran y le dan el nombre al lugar por algo abundante. Ellos no mienten, no mienten. Bueno, y entonces por allí la palabra sirve para decir solamente la verdad, solamente lo cierto. Y ellos tienen una ceremonia muy especial que es como una reunión de presidentes de repúblicas, porque ellos tienen sus comunidades, en cada comunidad hay un burubishá o un tecojarubishá, dicen ellos, y esa persona es el líder, o en el caso de una mujer, una lideresa. Probablemente muchos de ustedes no conocen o no saben que hoy día, por ejemplo, existe una comunidad, los Abá-Guaraní, donde la que es presidenta de la república tiene apenas 16 años. Y ella ordena todo lo que tiene que ocurrir en la comunidad. Todos la respetan. El más anciano, la más anciana, el más joven, todos la respetan a ella. La palabra oficial. Y en una comunidad vecina está otro joven que tiene 17 años y es el Burubishá. Entre los guaraníes se usa muy poco la expresión cacique. La expresión cacique se usa más entre las comunidades chaqueñas. Y bueno, puntualmente, nosotros sabíamos que había una reunión y ellos le llaman a esa reunión, le dicen no, reunión Ibuzú grande. Es como una especie de cumbre. Y cada vez que nosotros íbamos, la técnica que ellos usaban siempre era decirnos qué es lo que querían, pero no nos decían quiero esto. Entonces nosotros comenzamos a hacer, porque éramos dos, estábamos en la Asociación Indigenista de Paraguay, que es una organización muy importante que se dedica a trabajar con los pueblos indígenas. ¿Y qué fue lo que comenzamos a hacer con ellos? Después de 2 a 3 años de compartir con ellos, comenzamos a decirles, y por ahí tengo que no Ousú. Qué lindo es el no Ousú. Ayer para mi por aprender no Ousú. Y comenzaron a escuchar, y obviamente entendieron que lo que nosotros queríamos era conocer el famoso no Ousú. Y nunca olvido, una mañana, un lunes, estábamos nosotros acá en la Asociación Indigenista. De casualidad tuvimos los dos, 9 de la mañana, poquitito después llega un indígena miembro de esa comunidad que le voy a referir. Él vino y lo único que nos dijo fue, hoy me peñen en Oyucá. Allí les llaman, quieren que vayan ustedes allá. Entonces le pedimos el permiso a nuestro jefe, nos dio, llevamos un vehículo y hicimos un trayecto larguísimo. El lugar que yo les estoy hablando está en Canindeyú y se llama Iribucuá. Justamente Iribú es el cuervo y Cuá es el lugar donde abundan los cuervos. Entonces llegamos al lugar y entramos otra vez en una especie de monte, una especie de selva, íbamos hasta que finalmente llegamos a una altura. Y en esa altura encontramos
lo que sería una especie de templo. En realidad son techos, ¿verdad? Una forma rectangular como esta, los lados, los laterales abiertos y unas sillas dispuestas de forma circular o alada, ¿verdad? Llegamos, fuimos los únicos, y cuando llegamos, suponiendo que allá donde está la puerta de la salida, allí estaba el opuy, el templo, él nos marcó más o menos por la mitad con los pies, hizo una raya, el muchacho nos llevó, era el mismo guía, y marca acá y nos dice, tú vengo hasta acá pueden llegar, ustedes no pueden entrar allá. Desde acá van a ver todo lo que ocurre. Bueno, perfecto. Después estaban las chozas a los costados, y una cosa muy interesante, ellos no consumen carne vacuna. Ellos consumen lo máximo de carne blanca, pescado sobre todo, y algunos que otros bichos de vez en cuando, pero nada de... no olviden que la vaca, el caballo, la vaca y la cabra son animales traídos de Europa a América. Y de hecho no fue una cuestión tradicional para ellos. Recién lo que hoy están por acá consumen carne vacuna y las otras que consumimos nosotros. Bueno, llegamos y en cada una había una especie de canasta, y en la canasta había frutas, había miel y había en un porongo, ellos le dicen que en el porongo había agua. Y era lo único que había, no había nada de carne. Bueno, nos sentamos allí, estuvimos solos, habían 11 de esas chozas hacia alrededor. Nos quedamos a dormir y luego como a las 4 de la mañana ya fue imposible dormir, habían pájaros que cantaban, que gritaban, fue un desastre aquello. Nos despertamos y al rato el guía nos contó ya que estaba viniendo uno de los que iba a participar de la reunión. Y cuando le preguntamos de dónde era, él nos dijo de Narandí. Los indígenas le dicen naná, no dicen naranja, dicen naná en la sala, y es la naranja. Indí es el lugar donde abundan las naranjas. Cada una Narandí vino, viene de Narandí. Calculamos que eran más o menos 15 kilómetros del lugar donde estábamos. Después viene llegando el otro de Estrellita, Estrellita eran como 20 kilómetros. Creo que sí que al rato se juntaron todos, cada uno ya como que tenía su choza, se fueron cada uno a ubicarse, y tipo 7:30 de la mañana van a los juicios, se sientan en forma circular, y nosotros que fuimos alrededor calculamos, pues acá una conferencia, van a decirse de todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Toda la mañana sin que nadie haya dicho nada. Y nosotros dijimos, ¿pero qué pasa acá? ¿Para qué se juntaron? Nadie dice nada. Se levantaron todos, vinieron cada uno a sus respectivas chozas, comieron, y después de un rato volvieron al opuy. Otra vez toda la tarde, nadie dijo nada. Al otro día, la misma cosa. Y al tercer día, que era el jueves, después de la comida, se vuelven a sentar, y allí uno de ellos, el inspirado, el que recibió el mensaje de Dios, se levantó, y hasta hoy yo donde voy siempre recuerdo y le digo a la gente, dijo solamente 3 palabras. Coanga, yañi mi prima abatí. El problema que ellos tenían es que les estaba faltando alimentos, y como ellos no pueden tocar nada acá en la tierra, porque lo que está en la tierra es obra de Dios, y solamente Dios nos tiene que autorizar, entonces ellos se reunieron para escuchar el mensaje de Dios. Y uno de ellos, el inspirado, dijo 3 palabras 2 días y medio después. Nosotros pensábamos que se iban a poner todos contentos, que cada uno no se levantaron, se dieron un toque acá a los 2 lados y se mandaron a mudar. 2 días y medio para escuchar 3 palabras. Y con eso nada más quiero significarle a ustedes el profundo respeto que ellos tienen por la palabra, porque ellos dicen que cada vez que hablamos es Dios el que sale a través de nosotros. Cuando ellos llegan a desarrollar esa palabra, dice que se convierten en gatú, personas que dicen palabras sagradas. Esos son ellos cuando hablan. Cuando no hablan es porque nada tienen que decir. Yo podría estar acá con ustedes muchísimo tiempo para contarles más cosas, pero obviamente esa no es la finalidad. Quiero de nuevo felicitarle acá a los profesores, a la profesora Andrea, a Eduardo, y agradecerles a todos ustedes por haber escuchado parte de lo que yo hago en distintas comunidades. Hoy les referí el caso de los Panistas Vitená y el caso de los Huirá Guaraní. Pero cada comunidad tiene lo suyo. Es interesantísimo, es un mundo apasionante. Yo entré en el campo de las ciencias sociales. Estoy en un campo que no es tan rígido, tan duro como efectivamente es el de los biólogos, de los que hacen medicina y otras ciencias. Lo mío es un poquitito más, digamos, llevadero.
en muchas cosas, ¿verdad? Hay un poco más entretenimiento de eso. Así que muchas gracias a ustedes, que pasen un lindo día y que este festival permanezca siempre y que más gente pueda acceder al mundo de la ciencia en Paraguay. Muchas gracias. Gracias por Bien, entonces, así era la presentación del profesor David Galeano. Como se dieron cuenta, hay mucha diversidad en la ciencia, eso es lo que queremos demostrar, cómo se construye el conocimiento. No es que solamente los físicos son científicos o los biólogos, también los antropólogos, y también el contenido de la educación y la divulgación científica, que son fundamentales. Bueno, vamos a ver, tenemos unos minutos más para las preguntas, comentarios, no se guarden nada. Levanten la mano, alguien quiere hacer una pregunta, comentario, pueden preguntar sobre el trabajo de ellos, sobre lo que hacen, sobre su perspectiva. Sí, adelante. Adelante. Y decir tu nombre y a quién va dirigido. Profe, sentate. Sí. ¿Cómo llegó a investigar sobre el Chaco y todo eso? ¿Cómo llegaste? Acá me paro y soy Sí, tuyo. Espera, vamos viniendo acá. Ahí. Bueno, yo siempre digo que a lo mejor yo nací bióloga, ¿verdad? Yo me iba a los cumpleaños y vieron que siempre te dan esa bolsita de sorpresitas de caramelo y qué sé yo. Entonces yo derramaba todos mis caramelos y me iba al patio y empezaba a juntar insectos en mi bolsita y después me iba a casa con todo mi bicho, ¿verdad? Bueno, eso, y entonces como yo me crié también un poco entre el campo y la ciudad, porque mis padres son productores, después estudié biología. Yo en vez de ayudar en la producción, yo andaba siempre por el monte tratando de ver y descubrir algo. Y estudié biología y después la vida me puso en una situación donde yo vengo del gremio de los productores, de la comunidad de los productores, y entiendo lo que ellos hacen, por qué hacen, cuáles son los problemas que ellos tienen. Y por otro lado me formé muy fuerte en lo que es conservación. Yo hice mi grado acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es la única facultad de todo el Paraguay que tiene la carrera de biología. Solo ahí se puede estudiar biología, ¿verdad? Entonces yo estudié ahí, después me fui a los Estados Unidos, hice una maestría y hice mi doctorado en Europa, en España, y todo relacionado a la conservación. Pero entonces yo me dedico mucho, entiendo mucho la problemática, me gusta mucho más hacer investigaciones en los parques nacionales, porque vos te vas y están todos lindos, hay mucha biodiversidad. Todos los guardaparques piensan como vos, que hay que cuidar y que hay que conservar, ¿verdad? Pero el desafío es un poco, a veces, estar donde tenemos que estar y no donde nos gusta solamente, ¿verdad? Entonces esta parte de hacer la interfaz, de tratar de trabajar con los productores, de llegar a acuerdos, es lo que estoy haciendo ahora y a lo que me dedico, ¿verdad? Y me gusta mucho. No sé si respondí con eso tu pregunta. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? No tengan miedo, no tengan vergüenza, pueden preguntar acá sin ningún problema. A ver, el doctor Galeano, por ejemplo, le podríamos hacer también esa pregunta: ¿cómo fue para interesarte en las culturas autóctonas de nuestro país? Bueno, solo contar una historia que, así como a la profesora Andrea me pasó a mí. Para mí, por una cuestión de dónde me tocó vivir mucho tiempo. Yo viví casi hasta llegar a la edad de entrar a la escuela en el interior. Viví en un lugar muy retirado en Cabezapá, donde todo el mundo hablaba solamente guaraní. Yo crecí hablando guaraní. Y luego, ya cuando iba a entrar a la escuela, casualmente mi padre consiguió un trabajo acá en Asunción. Nos mudamos, vivimos en Fernando La Mora, y estando allí me lleva mi abuela a la escuela. Yo absolutamente guaraní hablante. Me ponen, ella me lleva el primer día de clase, me ubica enfrente, me dice: no te muevas acá, este es tu lugar. Y como estábamos solos, llegamos muy temprano, no había nadie, yo pensé que iba a ser el único, ¿verdad? Y después comenzaron a llegar los otros, y cuando estábamos ya en una buena partida, entre compañeritos y compañeritas, los 6 años, sale mi abuela y me dice: dentro de un rato van a salir todos afuera,
y después van a volver a entrar. Y cuando entran de nuevo, todos van a ponerse a llorar por su papá, por su mamá. Yo no voy a entrar, yo voy a estar en la puerta. Así es que, mírame nomás y yo voy a estar allí. Me ocurrió tal cual, y antes de eso me dijo también, va a entrar una señora vestida de blanco, que es la señorita, ella es la que le va a enseñar. Con esas indicaciones, salimos afuera, entramos, se armó el zarambí, todo el mundo llorando, yo a punto de llorar, miraba, allí estaba mi abuela, me callaba, o sea, perfecto. Y después entra la señora vestida de blanco. Al entrar, ella se pone a hablar, y yo no le entendí una sola palabra. Yo entendí y decía, en el tema, dentro de un rato, ya está por hablar, decía yo. Hace rato que estaba hablando. La única que hablaba castellano, yo no le entendía absolutamente nada. Bueno, y pasé toda esa experiencia y eso me vinculó al tema del guaraní. Me costó mucho aprender el castellano en su momento, pero definitivamente cuando yo estaba en ese primer grado, llegaba a veces a mi casa, me rebelaba, le decía a mi papá, ya no quiero ir, porque yo sufrí el bullying por ser guaraní hablante, ¿verdad? Me decían de todo. Y entonces llegó el momento en que intenté rebelarme y le digo yo a mi papá, ya no quiero ir, déjase ver, le decía. Entonces que el santo remedio de mi padre, sacar el cinto que tenía y me mostraba. Decía, ¿querés ir a la escuela o querés ligar? Bueno, de nuevo a la escuela. Yo fui castigado, por ejemplo, sin saber, me mandaban un asiento más atrás y uno más atrás y no fui más atrás porque estaba en la pared, ¿verdad? Y era porque me preguntaban y yo no sabía, hasta que aprendí a decir bueno, ni siquiera era bueno, era bueno. Y todo lo que me decían era bueno, me retaban y bueno, otros me ponderaban, me llamaban, lo que sea, bueno. Hasta que aprendí definitivamente después. Y cuando finalmente terminé la primaria, mi padre nuevamente me acompañó al colegio y en el colegio yo tenía 3 opciones: o estudiar inglés, francés o alemán, o guaraní, y era hacerlo desde el en ese momento el primer curso hasta el sexto, lo que sería el séptimo hasta el tercero de la media. Y bueno, él directamente me anotó para que estudie guaraní, y allí empezó mi vínculo profundo con el guaraní. De eso, el año pasado yo cumplí 50 años de estudiar, de dedicarme al estudio de la lengua, y en el caso del tema de las comunidades indígenas, yo llevo casi 40 años trabajando con ellos, con distintas comunidades de todo el Paraguay hasta hoy. Esa fue la forma que yo empecé, y bueno, que es algo que finalmente valoro mucho, así como decía acá el profesor hace rato, es una pasión, hago porque me gusta, ni siquiera muchas veces hago por dinero, porque de hecho hago algo que me encanta, que me gusta, que me apasiona. Gracias, profe. ¿Hay alguna pregunta? A ver, sí, adelante. ¿Tu nombre y a quién va dirigida la pregunta? Buenas, mi nombre es Santiago Morilla y mi pregunta va dirigida para el doctor. Quisiera preguntarle si es que cómo hacen en estas comunidades indígenas para elegir a sus representantes, a quienes lideran la comunidad, y si hay alguna diferencia entre ellos. Una cosa probablemente increíble es que ellos practican la democracia mejor que nosotros, ¿verdad? Ellos tienen su asamblea, dicen a Mandayé, allí se reúnen y ven a quien que tenga, según ellos, será más o menos parecido a lo que ahora está ocurriendo con el Papa, ¿verdad? Están todos juntos allí para elegir uno que les inspire confianza. Entre ellos la misma cosa, conocen la trayectoria de todos. No olviden que las comunidades no son numerosas, a veces son entre 20, 30, 40 personas conforman una comunidad, se conocen pero demasiado bien, y eligen a esa persona. Y algo importante, si es que esa persona de alguna manera falla, no cumple con las funciones que le corresponden, automáticamente se reúne a la asamblea y le manda a la calle a él y nombran uno en su lugar, pero siempre es por acuerdo. Ellos hablan mucho de lo que se llama el tecoyoyá, todos somos iguales, ¿verdad? Y por eso ellos tienen un sentido de igualdad que cualquier puede ser. Recién decía, una mujer o puede ser un varón. Todo lo que ya pasaron por esa ceremonia de ser caraí, cuñacaraí, automáticamente en algún momento pueden ser potenciales Bruixá o presidente de su comunidad. ¿Tu nombre y a quién va dirigida la pregunta? Hola, soy Víctor Espinosa. Mi pregunta dirigida para el doctor Pedro. Le quería preguntar, ¿cuál fue su descubrimiento económico más importante en su vida y en su carrera? Mi descubrimiento, bueno, lo que básicamente, como les estaba comentando, yo me dedico a la parte de la astronomía y la astrofotografía.
Evidentemente, entre muchas de las cosas vemos programas para observar y demás. Y curiosamente, que seguramente aquí los profesores o usted, el más espectacular no es precisamente el que pasa. Así cuando podemos ver la parte de astrofotografía, una nebulosa espectacular, colores y demás. Les podría mostrar algunas de mis fotografías y me van a decir, o es esta, o es esta. Seguramente, profe, este es el que más te siente orgulloso. No, el más que me hizo sentir eufórico es una fotografía en blanco y negro con una pequeña manchita que uno diría, seguramente el sensor de la cámara estaba sucio. No, la foto es real. Simplemente es una pequeña manchita que yo, en mi domicilio, en la ciudad de San Lorenzo, con todo lo que es cuestionable de San Lorenzo, todos conoceremos, pero el catálogo es real, es una pequeña y triste galaxia a 9.000 millones de años luz. A mí cada vez que veo esa imagen me da un pirip, no sé cómo se dice en el sentido, ¿qué quiere decir? Mucho más viejo que el Sol, que tal vez tendría casi la edad del universo. Un lugar que ni siquiera sabemos si sigue existiendo. La luz empezó su viaje. ¿Cuántas galaxias, cuántos lugares ocultos ha estado viajando? ¿Habrá alguien allá? No lo sabemos, pero de alguna manera esos fotones consiguieron superar una eternidad hasta llegar a nuestra galaxia, a nuestro planeta, a nuestro país. A lo mejor un poco ese sentimiento de alguien aquí en Paraguay, repito, en San Lorenzo, de alguna manera pudo llegar ese fotón y hace que uno se sienta que es algo mágico. Podríamos decir, a lo mejor es algo que solamente ocurre aquí en nuestro encéfalo, ¿verdad? Uno mira, profe, es una mancha. Pero yo sentí que esa magia que tiene la ciencia, y qué maravilloso es poder compartir. Y fue una de las cosas que me motivó para hacer comunicar esto, compartir con todo lo demás. Que seguramente espero que escuchando aquí, tengo un montón de preguntas, pero no me va a dar el tiempo. Eduardo nos dijo, me imagino que no nos incluyó a nosotros si podemos preguntar, doctor, un montón de cosas, pero eso es lo que yo más me he sentido orgulloso. No es lo más pro, como dicen ustedes, es lo más significativo. Una pequeña mancha que vino casi desde poco después de la creación del universo. Imagínense todo lo que tuvo que atravesar. Y lo más difícil seguramente habrá sido el cielo de San Lorenzo, ¿verdad? Porque lo que tiene que pasar. Espero haber respondido tu pregunta. Otra pregunta, sí, aquí, tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Sí. Adelante, Giselle, ¿está encendido? Bueno, primero que nada, ¿cuánto costaría los telescopios? No me acuerdo. Rodrigo. ¿Cuánto costaría los telescopios si todos los telescopios se pueden conectar a una cámara? ¿Cómo se hace y qué tan bien son los colores a la hora de sacar las fotos? Técnicamente con todos los telescopios puedes llegar a observar todos los objetos del cielo. ¿Dónde está la diferencia? Que a medida que sea más grande la apertura de tu telescopio, vas a poder tener un poquito más de nitidez entre esos objetos. Y un telescopio para mirar el cielo en general y empezar, digamos, esta carrera aficionada, te cuesta alrededor de 1.100.000 más o menos, que es un telescopio de 60 milímetros de apertura, y de ahí vas para arriba, ¿verdad? Ya del monto que quieras llegar a invertir. No todos los telescopios están, digamos, de forma directa para poder conectarle una cámara. Generalmente hay como accesorios adicionales que uno va poniendo, pero técnicamente todos los telescopios son compatibles con una variedad de cámaras, ya sean cámaras específicamente para astronomía o inclusive las cámaras de nuestros celulares hoy en día
existen accesorios para poder acoplar el celular y usar todo el poder que hoy en día tienen los celulares para poder hacer fotografías geniales. Y también hay telescopios que directamente ya no tienen para mirar, directamente están conectados a una cámara. Entonces son telescopios exclusivamente para fotos, que lo hace todavía mucho más sencillo, digamos, ese trabajo. Y los colores tienden a ser completamente fiel, salvo que utilices otro tipo de técnicas, digamos, un poquito más avanzadas, pero los colores son tal cual como si fuera que pudiéramos ver nuestros ojos de esos colores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí adelante, Jesse. Tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Yo soy Nicolás Arrua y la pregunta va para Rodrigo con respecto al MUSI. ¿Cuál es la idea del MUSI? ¿Por qué existe y cómo podemos apoyarlo? El MUSI existe básicamente porque hace 10 años vino un estadounidense, un americano, a hacer una misión aquí en Paraguay y se enamoró del país, se enamoró de su gente, se enamoró de la calidez del pueblo paraguayo, se enamoró de la comida, se enamoró de muchísimas cosas, de los paisajes que hay, y cuando él volvió a su país dijo, un día voy a regresar y voy a aportar algo al Paraguay porque me enamoré de ese país. Y pensando y hablando con otros amigos, coincidieron que la idea era hacer un museo de ciencias interactivo para el Paraguay. Él viene de una ciudad que está repleta de museos de ciencias y dijo, esto le falta al país, y reafirmó esa idea porque visitó un museo cuando vino hace 10 años y volvió a visitar el mismo museo 10 años después y el museo seguía exactamente igual, no cambió nada, que es una particularidad de los museos de ciencias, van cambiando constantemente, van evolucionando y adaptándose a la actualidad de lo que vive el país. Entonces así nació la idea y juntó un par de locos, decimos, de paraguayos que quieren acompañar esa idea, y así fue cobrando fuerza. ¿Y cómo pueden ayudar? Básicamente extendiendo corriendo la voz de lo que se está haciendo y por supuesto visitando los espacios que actualmente lo hacen todos los días. Distintos colegios del país van a pasar un día, una mañana en el planetario y también en el Museo de Ciencias. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estos espacios que tenemos actualmente nos sirven para que ustedes conozcan lo que es un museo de ciencia interactivo y nos sirve a nosotros para poder ver qué les gusta, qué no, ir mejorando e ir probando todos estos interactivos y exhibiciones que van a transformarse en una escala mucho mayor en el Museo Grande. Actualmente tenemos un espacio de 400 metros cuadrados en textilia para el museo. Eso va a transportarse a 22.000 metros cuadrados en el Museo Grande. El planetario, que actualmente es para 30 personas, va a convertirse en un planetario para 150 personas. Se va a escalar en tamaño, pero todo eso que creamos juntos en este momento va a transportarse al Museo Grande. Entonces eso es una grandiosa ayuda que nos pueden hacer hoy mismo en el museo. Gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. ¿Para quién va dirigida? Sí. Vamos a escuchar un ratito, chicos. En una de esas investigaciones ustedes dijo que llevaron la gestión los desechos de los animales al laboratorio y sabían cuál era hembra y cuál era macho. Sí, porque nosotros hacemos una aislación del ADN y dentro del ADN vos podés elegir qué fragmento vas a amplificar depende de los fines, ¿verdad? Nosotros básicamente estuvimos trabajando con un fragmento del ADN que se llama el gen mitocondrial. Ese gen está transmitido solamente por línea materna. Entonces nosotros en Puma y en Yaguareté estudiamos el linaje materno de la familia porque solo las hembras son las que transmiten, porque el macho te da, bueno, con el esperma la mitad del ADN nuclear, pero el ADN mitocondrial que nosotros tenemos en todas nuestras células es solamente el de nuestra madre, no el del padre. Y entonces a través de eso nosotros también podemos identificar los marcadores genéticos sexuales. Entonces podemos saber si es macho o hembra y podemos saber qué tan emparentados están
el yaguarete que hizo esta caca con el yaguarete que hizo aquella caca. Pero son técnicas no invasivas, de lo contrario tenés que perseguirle con perros, tratar de que se suba a un árbol o poner un lazo para atraparle la pata, dispararle un dardo, sedarle y tomarle una muestra de sangre, y nosotros quitamos a lo mejor no toda la calidad full de la información, pero sacamos suficiente información para poder estudiar y conservar la especie sin molestarle, sin causarle estrés, sin anestesiarle y todo, que todos esos procedimientos tienen un riesgo alto también de que algo salga mal. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rodrigo, al profesor Pedro, al doctor David Leano y a la doctora Andrea Baylor por haber estado hoy con ustedes. Y bueno, un aplauso para ustedes, el Colegio Iberoamericano y el Colegio Inmaculado. Y para cerrar, lo último que les pedimos es que vengan todos adelante, algunos ahí atrás, para hacernos la foto grupal. ¿Está bien? Dale, gracias, chicos y chicas.